La niebla matinal cuelga espesa sobre el seto normando. Agosto de 1944. Un Tiger se encuentra en posición hull-down detrás de un terraplén de tierra. Su comandante escanea el horizonte a través del periscopio. Esta fortaleza de 56 toneladas ha sobrevivido a 2 años de guerra. Su blindaje frontal de 100 milímetros ha desviado decenas de proyectiles de Sherman. Su tripulación cree que es invencible. Entonces ocurre algo imposible. Un Sherman Firefly británico, a casi 1 kilómetro de distancia, dispara un solo tiro. El comandante del Tiger ve el fogonazo del disparo. Ni siquiera se molesta en agacharse. A esa distancia, los tanques aliados nunca han penetrado su blindaje frontal. Pero esta vez no hay el típico golpe metálico de un proyectil desviado. En su lugar, un sonido como de tela rasgándose, y el proyectil atraviesa el frontal de la torreta del Tiger como si fuera papel. El núcleo de tungsteno continúa a través del compartimento de combate a velocidad supersónica, rebotando contra las paredes internas en un efecto mortal de pinball. 3 tripulantes mueren al instante. El cargador, aturdido, se arrastra fuera de la escotilla de la torreta, con sangre brotando de sus oídos. No puede entender qué acaba de pasar. Nada debería penetrar frontalmente a un Tiger a esa distancia. Nada. Pero lo hizo. Esta es la historia del arma que destrozó la invencibilidad de los tanques alemanes. Una munición revolucionaria que violó todo lo que los comandantes de la Wehrmacht creían saber sobre blindaje y penetración. Un proyectil tan avanzado, tan contraintuitivo, que la inteligencia alemana inicialmente se negó a creer los informes del frente. Lo llamaron física imposible. Los tanquistas aliados lo llamaron su arma secreta. Los alemanes acabarían llamándolo la Geistergranate, el proyectil fantasma. No explotaba al impactar. Dejaba casi ninguna cicatriz visible en el exterior del tanque. Pero por dentro era devastador. Y durante meses, los comandantes alemanes no pudieron averiguar cómo lo estaban haciendo los británicos. Las matemáticas no cuadraban. Los valores de penetración eran imposibles para el calibre del cañón al que se enfrentaban. Algunos sospechaban un nuevo tipo de explosivo. Otros pensaban que era magia negra envuelta en ingeniería británica. Ambos estaban equivocados. Y para cuando entendieron a qué se enfrentaban, cientos de Tigers ya se habían incendiado. Si te interesan las tecnologías ocultas que cambiaron la Segunda Guerra Mundial, suscríbete y deja un comentario con tus teorías. Esta historia se vuelve aún más extraña. Para entender por qué el proyectil fantasma desconcertó a los comandantes alemanes, necesitas entender la reputación del Tiger en 1944. Esto no era solo confianza. Estaba respaldado por matemáticas frías. El blindaje frontal del Tiger y era de 100 milímetros de acero endurecido, inclinado en distintos ángulos. El frontal de su torreta variaba entre 100 y 120 milímetros de espesor. Los metalúrgicos alemanes habían perfeccionado el blindaje cementado que podía hacer añicos los proyectiles entrantes al impactar. El cañón Sherman estadounidense de 75 milímetros no podía penetrarlo frontalmente a ninguna distancia. El cañón británico estándar de 6 libras rebotaba inofensivamente. Incluso el cañón estadounidense mejorado de 76 milímetros solo podía lograr penetración a corta distancia y únicamente contra puntos débiles específicos. Los comandantes de Tiger conocían estos números. Tenían documentación, tablas de tiro, resultados de pruebas. A distancias superiores a 800 metros, eran efectivamente inmunes a la mayoría de los cañones de tanques aliados. Esto creó una fortaleza psicológica tan fuerte como la física. Las tripulaciones de Tiger combatían con una confianza que rozaba la arrogancia. Podían enfrentarse a tanques aliados a 2.000 metros mientras permanecían invulnerables al fuego de respuesta. Pero en julio de 1944, algo cambió. Los informes comenzaron a llegar desde Normandía.
Los Tigers estaban siendo destruidos frontalmente a distancias superiores a 1.000 metros, distancias en las que deberían haber estado a salvo. Los informes posteriores a la acción eran confusos, casi contradictorios. Las tripulaciones informaban haber oído un silbido agudo, seguido de una penetración catastrófica. Pero cuando los equipos alemanes de recuperación examinaron los tanques destruidos, encontraron algo desconcertante. Los orificios de entrada eran más pequeños de lo que deberían ser, mucho más pequeños. Un proyectil perforante estándar deja un agujero aproximadamente igual a su calibre. Los cañones de 76 milímetros dejan agujeros de 76 milímetros. Pero estas penetraciones tenían solo entre 40 y 50 milímetros de ancho a pesar de provenir de cañones de 76 milímetros. El blindaje alrededor de los agujeros mostraba patrones extraños de tensión. No la típica fragmentación asociada con impactos de alta velocidad, sino una penetración limpia con deformación mínima. Los oficiales de inteligencia alemanes fotografiaron los daños y enviaron informes a Berlín. El Waffenamt, la Oficina de Desarrollo de Armamento, se mostró escéptica. Su respuesta inicial fue que los informes de campo debían estar equivocados. Tal vez esos Tigers habían sido alcanzados de costado. Tal vez las mediciones eran incorrectas. La física simplemente no respaldaba lo que las unidades de primera línea estaban informando. Exigieron más pruebas, más documentación, más Tigers destruidos. Obtendrían de sobra las tres cosas. El arma que causaba este caos era el cañón británico QF de 17 libras y, más específicamente, un tipo revolucionario de munición que se había introducido a mediados de 1944. APDS, Armor Piercing Discarding Sabot. Para entender por qué esto era tan revolucionario, necesitamos comprender el problema fundamental del diseño de cañones antitanque. Para penetrar un blindaje grueso, se necesita una alta velocidad de impacto. Para lograr alta velocidad, se necesitan proyectiles ligeros acelerados por grandes cargas de propelente. Pero hay un problema. Los proyectiles perforantes de acero se hacen añicos a velocidades superiores a aproximadamente 850 metros por segundo cuando impactan contra blindaje cementado. Esto creó un techo de velocidad. No se podían hacer los proyectiles simplemente más rápidos sin cambiar su naturaleza fundamental. Los ingenieros alemanes entendían bien este principio. Por eso se centraron en aumentar el calibre y la longitud del cañón en lugar de incrementar drásticamente la velocidad. El cañón de 88 milímetros del Tiger alcanzaba alrededor de 800 metros por segundo con su munición estándar, cerca del límite seguro para proyectiles de acero. La solución británica fue elegantemente simple y diabólicamente ingeniosa. ¿Y si se pudiera disparar un proyectil pequeño y denso a muy alta velocidad, pero usando todo el diámetro del cañón para acelerarlo? Entra en escena el sabot, francés para zapato de madera. El proyectil APDS consistía en un núcleo subcalibre de carburo de tungsteno de solo 40 a 50 milímetros de diámetro, encapsulado en un portador ligero de aluminio que llenaba por completo el ánima de 76,2 milímetros del cañón de 17 libras. Cuando el cañón disparaba, toda la fuerza de los gases propelentes empujaba contra la gran superficie del sabot, acelerando todo el conjunto a una velocidad extrema. Pero aquí está la genialidad. Inmediatamente después de salir del cañón, el sabot de aluminio se dividió en pétalos y se desprendió. El denso núcleo de tungsteno, ahora liberado de su portador, continuó hacia el objetivo a una velocidad de 1.200 metros por segundo. Casi un 50% más rápido que los proyectiles perforantes convencionales. Y como el carburo de tungsteno era mucho más duro que el acero y podía soportar el choque de un impacto a alta velocidad sin hacerse añicos, mantenía su poder de penetración. El núcleo de tungsteno pesaba solo 3,5 kilogramos, aproximadamente la mitad del peso de un proyectil convencional del 17 libras. Esto significaba menor resistencia al aire y una trayectoria más plana.
El proyectil llegaba al objetivo más rápido, con mayor fuerza y con el impulso concentrado en un área de impacto mucho más pequeña. Era la física convertida en arma a la perfección, y los alemanes no tenían nada parecido. El desarrollo del APDS no ocurrió de la noche a la mañana. El concepto se originó con el ingeniero francés Edgar Brandt a finales de la década de 1930. La empresa de Brandt desarrolló las primeras municiones con sabot, pero la caída de Francia en 1940 interrumpió el desarrollo. Sin embargo, los ingenieros franceses que evacuaron a Gran Bretaña llevaron consigo su conocimiento, y el Departamento de Investigación de Armamentos británico retomó el trabajo donde los franceses lo habían dejado. Entre 1941 y 1944, los diseñadores L. Permuter y S. W. Kopic refinaron el concepto. Las primeras versiones tenían un problema crítico. El sabot no se separaba limpiamente del núcleo. Si los pétalos de aluminio golpeaban el penetrador de tungsteno durante la separación, podían hacer que el núcleo girara en vuelo, destruyendo la precisión. Algunos proyectiles de prueba temprano se desviaban salvajemente del objetivo o llegaban de lado, inútiles contra el blindaje. El avance llegó con el diseño de la forma de los pétalos del sabot y la sincronización de su separación. Los ingenieros calcularon el momento exacto después de la salida de la boca del cañón en el que la presión del aire obligaría a los pétalos a separarse limpiamente del núcleo. Dieron forma a los pétalos para que se abrieran de manera simétrica, como una flor abriéndose. Para mediados de 1944, habían perfeccionado el diseño. Los primeros proyectiles APDS entraron en servicio en junio de 1944 para el cañón antitanque de 6 libras, seguidos por el 17 libras a finales de junio o principios de julio. Pero hubo problemas iniciales de adaptación. La abertura del freno de boca en los cañones de 17 libras existentes era demasiado pequeña. Los pétalos del sabot a veces golpeaban el freno al separarse, afectando nuevamente la precisión. Equipos de ingenieros tuvieron que visitar las unidades de campaña con equipos para agrandar ligeramente la abertura del freno de boca. Los cañones nuevos salían de fábrica ya modificados. Los británicos mantuvieron inicialmente limitada la disponibilidad del APDS. Cada Sherman Firefly normalmente llevaba solo 5 o 6 proyectiles APDS, alrededor del 6% de su carga total de munición. El tungsteno era escaso y caro. El APDS debía usarse solo cuando fuera necesario, principalmente contra blindaje alemán pesado. Para la mayoría de los objetivos, la munición convencional APK era suficiente y más fiable. Pero cuando aparecían los tanques Tiger y Panzer, esos preciados proyectiles APDS se convertían en boletos dorados. Los comandantes de Firefly los guardaban, los reservaban, esperaban el momento en que se enfrentarían al blindaje pesado alemán que había aterrorizado a los tanquistas aliados desde Túnez. Ese momento se acercaba en los setos de Normandía. Los primeros enfrentamientos entre Fireflies armados con APDS y tanques Tiger crearon confusión en ambos bandos. Los tanquistas aliados no estaban completamente seguros de qué esperar. La nueva munición había llegado con datos de prueba impresionantes, pero con poca experiencia de combate. Los comandantes alemanes, por su parte, estaban a punto de recibir informes que contradecían 2 años de dominio en el campo de batalla. Una de las primeras bajas documentadas causadas por APDS ocurrió a finales de julio de 1944 durante los combates alrededor de Cannes. Un Sherman Firefly del primer regimiento de Yeomanry de Northamptonshire entabló combate con un Tiger y a aproximadamente 1.200 metros. El comandante del Firefly, siguiendo la doctrina estándar, había estado siguiendo el movimiento del Tiger, esperando que expusiera su flanco. Pero entonces ocurrió algo notable. El Tiger, percibiendo el peligro, giró su frente hacia la posición británica, presentando su blindaje más fuerte. En cualquier encuentro previo, esto habría dejado al Sherman indefenso. El proyectil APK estándar probablemente habría rebotado. El manual táctico recomendaba retirarse e intentar flanquear,
pero el comandante del Firefly tenía 2 proyectiles APDS cargados en su estante de listo. Decidió probar suerte. El primer disparo fue certero. El núcleo de tungsteno impactó el frontal de la torreta del Tiger con una oblicuidad de 30 grados, un ángulo que debería haber desviado cualquier proyectil aliado, pero el APDS atravesó el blindaje. El comandante del Tiger se desplomó en su asiento, muerto al instante. El artillero abandonó el tanque segundos después, con las manos cubriéndose los oídos y sangre saliendo de su nariz. El operador de radio y el cargador fueron hallados muertos cuando las tropas británicas examinaron el vehículo destruido al día siguiente. Cuando los equipos alemanes de recuperación examinaron el tanque, quedaron desconcertados. El orificio de entrada era limpio, casi quirúrgico, apenas de 45 milímetros de diámetro a pesar de provenir de un cañón de 76 milímetros. El daño interno era catastrófico, pero las señales externas eran mínimas. Este no era el patrón típico que habían visto en impactos de Sherman. Esos normalmente dejaban grandes cráteres de impacto incluso cuando no lograban penetrar, o creaban enormes agujeros cuando se usaban proyectiles AP. Esto era diferente. Esto era quirúrgico. Y cuando el informe llegó a la inteligencia alemana, alguien escribió al margen, penetración imposible a esta distancia. Verificar relato de la tripulación. Recibirían docenas más de informes similares en las semanas siguientes, cada uno más desconcertante que el anterior. Para agosto de 1944, los comandantes de blindados alemanes estaban comparando notas y dándose cuenta de que tenían un problema serio. El patrón era claro. Los Tigers que habían enfrentado con éxito al blindaje aliado durante meses de repente eran vulnerables frontalmente a distancias superiores a 1.000 metros. Esto violaba todo el entendimiento existente sobre las capacidades aliadas. Un resumen de inteligencia alemán del 10 de agosto de 1944 revela la confusión. Los informes del frente indican que los cañones antitanque británicos están logrando penetraciones contra el blindaje frontal del Tiger y que exceden el rendimiento calculado en aproximadamente un 40%. La fuente del rendimiento mejorado es desconocida. Se recomienda una investigación inmediata. Lo que hacía la situación aún más confusa era la inconsistencia. Algunos tanques británicos, Shermans estándar con cañones de 75 milímetros, seguían siendo completamente inofensivos para los Tigers. Otros. Los Fireflies con cañones de 17 libras eran mortales, pero los Fireflies eran relativamente escasos. Compuesto por solo aproximadamente uno por cada sección de 4 tanques, y se veían casi idénticos a los Shermans estándar, especialmente a distancias de combate. Los comandantes de tanques alemanes aprendieron rápidamente a identificar a los Firefly por sus cañones más largos. Se emitieron órdenes: prioricen a los Firefly. Destruyanlos primero. Esto creó un juego del gato y el ratón, con las tripulaciones británicas pintando los cañones de sus Firefly para disimular su longitud, intentando que se parecieran a los cañones más cortos de 75 milímetros. Algunos Firefly envolvían sus cañones con lona. Otros aplicaban patrones de camuflaje diseñados específicamente para romper el perfil del cañón. Pero el verdadero misterio permanecía. ¿Cómo estaban logrando los Firefly esas penetraciones? La inteligencia alemana había capturado varios Firefly averiados y había examinado su munición. Los proyectiles AP del cañón de 17 libras eran formidables, pero no excepcionales. Desde luego, no eran capaces de las penetraciones que se estaban informando. Tenía que haber algo más. El avance llegó a finales de agosto, cuando las fuerzas alemanas tomaron un depósito de munición británico cerca de Filas. Entre las municiones capturadas, los oficiales de inteligencia encontraron algo inusual. Proyectiles de 17 libras que se veían distintos de la munición estándar. Los proyectiles eran más ligeros. Parecían tener una construcción compleja de varias piezas. Y cuando desmontaron cuidadosamente uno, encontraron el núcleo de tungsteno y el sabot de aluminio.
El informe que llegó a Berlín fue marcado como de máxima prioridad y clasificado. Su conclusión fue tajante. El enemigo ha desarrollado munición perforante subcalibre de diseño revolucionario. El rendimiento de penetración supera todas las capacidades aliadas anteriores. Se requieren contramedidas inmediatas. Pero pronto se darían cuenta de que las contramedidas no eran tan simples. La respuesta alemana a la PDS se vio obstaculizada por dos factores críticos, el tiempo y los recursos. Para agosto de 1944, Alemania estaba luchando una guerra perdida en dos frentes. La capacidad industrial para un desarrollo radical de armas ya estaba llevada más allá del límite. Más importante aún, la ventaja fundamental de la PDS, los núcleos de carburo de tungsteno, dependía de un material que Alemania necesitaba desesperadamente y no tenía. El tungsteno era uno de los materiales más estratégicos de la guerra. Ambos bandos entendían su valor para la munición perforante y las herramientas de corte. Alemania había dependido en gran medida de las importaciones de tungsteno desde Portugal, pero para 1944. La presión diplomática aliada y los bombardeos estratégicos habían restringido severamente ese suministro. El poco tungsteno que Alemania obtenía se priorizaba para herramientas de maquinaria y producción de submarinos, no para munición. Esto creó una ironía amarga. La inteligencia alemana entendía exactamente cómo funcionaba el APDS. Reconocían su brillantez. Algunos ingenieros alemanes incluso habían experimentado con conceptos similares al principio de la guerra bajo la designación Panzergranate 40 para su munición compuesta rígida. Pero estos proyectiles alemanes utilizaban un diseño APCR, perforante compuesto rígido, en el que el sabot no se descartaba, lo que limitaba su eficacia a larga distancia. Desarrollar un APDS verdadero comparable al británico habría requerido tungsteno que no tenía ni una capacidad de fabricación que no podían permitirse. Incluso si hubieran podido producirlo, adaptar los cañones existentes para dispararlo correctamente habría llevado meses. Tiempo que Alemania no tenía mientras las fuerzas aliadas avanzaban tanto desde el este como desde el oeste. En su lugar, la doctrina táctica alemana cambió. Los comandantes de Tiger recibieron nuevas directrices en septiembre de 1944. El documento titulado Empleo táctico contra nuevas capacidades antitanque enemigas reconocía que los Tiger ya no podían operar con impunidad a larga distancia contra fuerzas británicas. Recomendaba aumentar el uso del terreno, el humo y las tácticas de armas combinadas. Se ordenaba a los Tiger evitar presentar su frente a distancias superiores a 800 metros frente a Firefly sospechosos. Un comandante de tanque alemán capturado e interrogado por la inteligencia británica en octubre de 1944 resumió la nueva realidad. Nos dijeron que el Tiger era invulnerable por el frente. Luego llegaron sus Shermans de cañón largo y de repente éramos vulnerables en todas partes. Era como luchar con una mano atada a la espalda. No podíamos entender cómo lo hacían. El informe del interrogador señala secamente, el sujeto parecía genuinamente desconcertado por las capacidades de penetración británicas. El impacto psicológico del APDS en las tripulaciones de tanques alemanes no puede exagerarse. El Tiger ya había creado lo que los historiadores llaman fobia al Tiger entre los tanquistas aliados, un miedo real que afectaba tácticas y moral. Pero a finales de 1944, la fobia se había invertido. Los comandantes de tanques alemanes ahora experimentaban lo que podría llamarse ansiedad al Firefly. Un diario de un comandante de tanque alemán capturado cerca de Arnhem en septiembre de 1944 revela esta mentalidad. Hoy nos encontramos con el enemigo a larga distancia. Shermans estándar, sin amenaza, pero entre ellos la variante de cañón largo. Nos retiramos inmediatamente a posiciones cubiertas. Mejor perder terreno que perder el tanque. El cuartel general no lo entiende. Dicen que tenemos la máquina superior. Pero los hombres conocen la verdad. Ese cañón largo lo cambia todo. El diario continúa con una frustración creciente.
Órdenes de mantener la posición a toda costa, ¿pero a qué costo? Nuestro Tiger contra 5 Shermans, 4 con cañones cortos, 1 con el largo. Las tácticas tradicionales dicen que deberíamos ganar este enfrentamiento fácilmente. Pero si el cañón largo encuentra nuestra distancia, ninguna de nuestras ventajas importa. El blindaje que nos protegió en Rusia ahora es solo consuelo psicológico. Este cambio en la confianza táctica tuvo implicaciones más amplias. Los Tiger habían sido empleados como armas de ruptura, encabezando ataques con la confianza de que el fuego aliado no podía dañarlos. Ahora operaban con mayor cautela, utilizando el terreno y el ocultamiento, luchando más como presas que como depredadores. Los informes posteriores a la acción británicos de la Operación Market Garden señalaron este comportamiento cambiado. Se observaron tanques Tiger enemigos retirándose de posiciones de tiro favorables tras la identificación positiva de secciones equipadas con Firefly. El blindaje enemigo demuestra mayor cautela y tácticas agresivas reducidas en comparación con operaciones anteriores. El alto mando alemán reconoció el problema, pero podía ofrecer pocas soluciones. Una directiva del Grupo Panzer Oeste en octubre de 1944 reconocía que los recientes desarrollos tecnológicos han anulado las ventajas de blindaje previas en enfrentamientos frontales. Todas las unidades de Tiger y Panzer deben priorizar la identificación y eliminación de plataformas antitanque enemigas de cañón largo antes del combate general. Fue una admisión notable. Los cazadores se habían convertido en cazados, y las tripulaciones de tanques alemanas que habían dominado la guerra acorazada durante años ahora cuestionaban cada enfrentamiento. La invulnerabilidad que había definido las tácticas del Tiger durante 2 años había sido destrozada por un proyectil que pesaba apenas 3 kilogramos. Las especificaciones técnicas del APDS revelan por qué era tan devastador. Cuando un proyectil perforante convencional impacta el blindaje, su eficacia depende de varios factores: velocidad, masa, dureza y el área transversal del impacto. La doctrina antitanque tradicional sostenía que más grande era mejor. Cañones de mayor calibre disparando proyectiles más pesados. El APDS desafió esta suposición al optimizar la física de manera diferente. El núcleo de carburo de tungsteno tenía una densidad de 15,6 gramos por centímetro cúbico, casi el doble que la del acero. Esto significaba que, a pesar de su menor tamaño, concentraba una enorme energía cinética en un área de impacto diminuta. La física de la penetración del blindaje puede simplificarse. La presión es igual a la fuerza dividida por el área. Al concentrar la fuerza en un núcleo de 40 a 50 milímetros en lugar de distribuirla en 76 milímetros, el APDS creó presiones que superaban la capacidad de resistencia del blindaje. Pero el verdadero genio estaba en la velocidad. A 1.200 metros por segundo, el núcleo APDS viajaba a casi 4 veces la velocidad del sonido. Cuando impactaba el blindaje a esta velocidad, la física entraba en lo que se llama el régimen hidrodinámico. A estas velocidades y presiones extremas, incluso el acero sólido comienza a comportarse como un fluido. El núcleo de tungsteno esencialmente fluía a través del blindaje, creando un túnel estrecho a su paso. Las pruebas de tiro británicas contra Tigers capturados demostraron esto de forma brutal. A 1.000 metros, el APDS podía penetrar 185 milímetros de blindaje con una oblicuidad de 30 grados, suficiente para derrotar incluso el blindaje frontal del Tiger II. El cañón más pequeño de 6 libras, disparando APDS, podía penetrar frontalmente al Tiger y desde 900 metros. Esto era revolucionario. Un cañón de la mitad del calibre del propio 88 milímetros del Tiger podía derrotarlo frontalmente. El mecanismo de penetración también creaba efectos internos inusuales. A diferencia de los proyectiles de alto explosivo o de los grandes AP que producían enormes desprendimientos y fragmentación, el núcleo APDS tendía a rebotar dentro del tanque tras la penetración. El núcleo de tungsteno,
aún viajando a velocidad supersónica después de atravesar el blindaje, golpeaba componentes internos, rebotaba contra la pared opuesta y atravesaba el compartimento de combate múltiples veces. Los supervivientes lo describían como estar dentro de un tambor de acero golpeado por una bola de pinball hipersónica. El ruido por sí solo, un chillido de alta frecuencia que duraba menos de un segundo, según se informaba, era suficiente para reventar los tímpanos. La mayoría de las tripulaciones alcanzadas por APDS morían por el trauma, incluso si no eran impactadas directamente. Los relatos reales de combate de finales de 1944 ilustran la eficacia del APDS. Durante la Operación Toutelaïs en agosto, fuerzas canadienses y británicas avanzaron hacia Falaise utilizando Sherman Firefly en la vanguardia. Un enfrentamiento registrado en el diario de guerra del Yeomanry de Northamptonshire es particularmente instructivo. Una sección de 4 Shermans, 3 con cañones de 75 milímetros y 1 Firefly, se encontró con 2 Tigers en una posición defensiva en terreno elevado cerca de St. Aignan. Los Tigers ocupaban el terreno alto con excelentes campos de tiro. Bajo la doctrina anterior, los Shermans se habrían retirado y solicitado apoyo de artillería o intentado una maniobra de flanqueo. Los Tigers en terreno elevado a 1.200 metros eran efectivamente intocables. Pero el comandante del Firefly tenía otras ideas. Él